Padre, que tu presencia venga a este lugar, Señor. Declaramos cielos abiertos, declaramos el reino de Dios en este lugar, Padre. Yo pido, Señor, en esta hora que tu reino se establezca en este lugar, Señor. Yo declaro, Señor, que la gracia de Dios es derramado sobre este lugar. Toda persona que vino con opresión, con dificultad, en este día reciba su milagro, Señor. Haz una obra extraña en este día, Señor. Que cada vida sea tocada, Señor. Que nadie se quede igual, Señor. Oh Espíritu Santo de Dios. Levanta las manos, iglesia. Levante las manos al cielo. Vamos. Comience a adorar, comience a adorar. Dile: Señor, te adoramos, Señor, te exaltamos, Señor, adoramos tu nombre. Oh, te adoramos, Rey de gloria. Te adoramos, Rey de gloria, te adoramos. Kirabashe karaba kirararaba. Kirababa shekaraba kirararaba. Vamos, empieza a orar por un momento. Dile: Señor, aquí estoy. Dile: Padre, he venido, Señor, a este lugar. Dile: Señor, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, cambia mi historia para siempre, cambia mi destino para siempre, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Diga: Padre, yo te doy gracias por tu amor, tu fidelidad. Dile: Padre, te doy gracias porque tú nunca me has dejado, nunca me has desamparado. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Puede tomar su lugar, por favor, iglesia. Hay una palabra de Dios para ustedes en este día, y yo estoy seguro que Dios te va a hablar. Dile a tu hermano, a tu vecino, dile: Dios te va a hablar. Dile: prepara tu corazón, porque Dios te va a hablar. Amén. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos saben que Dios sigue hablando? Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo estoy aquí, Señor, parado. Úsame, Señor. Señor, aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad, para bendecir a cada persona que ha venido a este lugar, para bendecir a esta iglesia, a cada hombre y mujer que ha venido. Y ahora yo te pido, Señor, que nadie se vaya de este lugar como entró. Yo te pido, Señor, que tú uses mi garganta, mis labios, para yo poder traer una palabra tuya que sane, liberte, transforme para siempre, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. El mensaje que les voy a hablar en este día es un mensaje muy importante. Creo yo que todo el mundo debería oír este mensaje. Y creo yo que luego de que tú escuches este mensaje, tú tienes que salir con otra mentalidad, con otra forma de pensar y con otra actitud. Y con un deseo de querer servirle al Señor. Romanos 8:12. Romanos capítulo 8, verso 12. Dice la palabra, dice: así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Pero yo me quiero quedar en la palabra donde dice: así que hermanos, deudores somos. ¿Qué dice la palabra? Hay una deuda que tú y yo le tenemos a Dios. Yo no sé si usted sabía, pero usted tiene una deuda con Dios. Yo sé que la salvación es gratis. Yo sé que la salvación se recibe por gracia. Pero hay una deuda que tú y yo se lo debemos a Dios. Es una deuda que nunca podremos pagarlo. Es una deuda que nunca, porque no hay nada que pueda pagar el precio de su sangre, el precio de la sangre de su Hijo, la deuda de su sacrificio. Por eso, hasta que tú no entiendas o no tengas un sentimiento o un espíritu de deuda hacia Dios, tu cristianismo no es verdadero. El cristianismo se basa en que todos tenemos una deuda hacia Dios. No es que Dios te debe algo. Quiero que entiendan algo: Dios no te debe nada. Dios no te debe absolutamente nada. Todo aquel que se siente que Dios le debe algo está erróneo, equivocado y engañado. Dios no le debe nada a nadie. Él hizo lo que tuvo que hacer en la cruz del Calvario. Él derramó su sangre por amor a ti. Él pagó el precio por tus pecados. Él pagó el precio por tus maldades. Y el que debería sentirse en deuda no es Dios, sino nosotros. Es una deuda que nos debe llevar a la gratitud, al agradecimiento. Es una deuda que nos debe llevar a reconocer a Dios como el único Dios que lo necesitamos. Tristemente hay gente que piensa
que es Dios el que está en deuda con ellos. Dile a tu hermano: Dios no está en deuda contigo. Dile: Dios no te debe absolutamente. ¿Sabe usted que hay gente en la iglesia que creen que porque vienen al culto ya Dios está en deuda con ellos? Hay gente que cree que Dios le debe algo a ellos, o porque oraron, o porque ayunaron, o porque diezmaron y ofrendaron. Se sienten como que ahora Dios me debe a mí algo. Lo siento contigo, pero Dios no te debe nada. Aún quiero ir más allá. Hay otra clase de gente que creen que porque sus malas experiencias, o porque la vida les pagó mal, o porque sufrieron mucho, entonces creen que Dios está en deuda con ellos. O porque a mí Dios está en deuda conmigo, pastor, porque yo he sufrido mucho, la vida a mí me ha pagado mal. Hay gente que está enojado, molesto, porque consideran de que Dios les debe algo a ellos. Yo vengo a decirte en este día, Maranata, Dios no te debe absolutamente nada, ni un peso. El que le debe la vida, la salvación, el que le debe absolutamente todo, somos tú y yo. Diga: yo le debo todo a Dios. Así que suelta ese demonio de víctima que pone a Dios como deudor y a ti te pone como víctima. El espíritu de víctima es un demonio que hace que tú te victimices con Dios, hace que tú te sientas como que Dios a ti te debe algo, o como que Dios a mí, mira pastor, yo he sufrido mucho. Bueno, si tú has sufrido mucho, enséñame tus manos, enséñame tus pies. Yo no veo ningunos clavos, yo no veo que a ti te hayan crucificado. Porque si de sufrimiento hablamos, nuestro Señor Jesucristo pagó el mayor sufrimiento que nadie ha podido sufrir. ¿Cuál es la diferencia del sufrimiento de Dios con el sufrimiento que hoy en día el hombre pasa? Es que el sufrimiento que Jesús pagó es un sufrimiento que era injusto. Él no lo merecía. Él no merecía ese sufrimiento. Él no merecía el Calvario. Él no merecía absolutamente eso. Si hay alguien que merece un sufrimiento, éramos nosotros. Éramos nosotros. Pero hay gente que dicen como que a ellos les fue mal en la vida porque no trabajaron, no fueron responsables, o porque la vida les pagó mal. Entonces hacen como que Dios directamente o indirectamente tratan a Dios como que Dios a mí me debe mucho. Dios no te debe nada. Dios no tiene que hacer nada por ti, porque lo que Él tenía que hacer, Él ya lo hizo. Pero quiero ser claro, Maranata, porque de verdad quiero llevarlos por el Espíritu Santo, y oro que Dios me ayude para que tú puedas entender y comprender que si tú hoy en día estás aquí sentado en una iglesia, en un culto, es simplemente por su gracia, su amor, su fidelidad. Gente que dice: pastor, yo he sufrido mucho. La vida me ha hecho sufrir mucho. Pastor, a mí, mi familia, mis padres, yo no tuve un padre, yo no tuve una madre, yo he padecido mucho. Eso hace como que tratan que ahora se ganaron el cielo, como que ahora Dios está obligados a responderles, porque ahora Dios permitió todo eso. Y bueno, ahora pastor, Dios me tiene que dar a mí eso. Ahora Dios, entienda algo, Dios no tiene que hacer nada de eso por ti. Dios a ti te ha dado las herramientas, Dios a ti te ha dado las habilidades, Dios te ha dado a ti armas espirituales como armas naturales para tú defenderte en esta vida. En otras palabras, quien no se defiende en esta vida es porque ama su victimización, ama su pobreza, su enfermedad o la situación en la cual ese hermano o esa hermana se encuentra. Así que no te victimices o no sientes a Dios en la silla de los acusados, porque eso hacen los que están enojados, molestos, amargados con Dios. Yo te hago una pregunta en este día: ¿Jesús te falló? ¿Jesús te fue infiel? ¿Acaso Jesús te traicionó? ¿Acaso Dios hizo algo malo contigo? Aleluya. Pastor, es que yo tuve malas experiencias. ¿Y qué? Pastor, es que usted no sabe lo que yo he pasado.
O sea, dicen todo eso como para hacer sentir responsable a Dios. ¿Me dejo entender? Pastor, es que yo he sufrido mucho en esta vida. Yo no tuve un padre, yo no tuve una madre. Yo solito me las he ganado, solito he salido adelante. Pero hablan de un punto de vista como que ellos son la víctima, como que mira lo que yo hice. Y ponen a Dios como que Dios es el responsable de que hayan pasado todo eso. Pues tengo noticias para ti. Dios no es responsable de eso. Qué tremendo, la gente culpa a Dios. Cualquier cosa mala que pasa, la gente quiere culpar a Dios. Si hay una violación, dicen, pero ¿por qué Dios lo permitió? Si muere una familia, dicen, pero entonces ¿por qué Dios lo permitió? Salen con palabras como diciendo, pero bueno, entonces ¿por qué Dios permite eso, pastor? Entonces ¿por qué Dios permite que los niños mueran de hambre? ¿O por qué Dios permitió? Entienda algo. La gente siempre quiere buscar excusas, culpables. Y como sienten como que Dios no se puede defender, culpan a Dios. Culpan a Dios como que Él es el responsable de lo que pasa. Pues tengo noticias para ti. Dios no es responsable de lo que pasa en esta tierra. Dios le entregó esta tierra al hombre. En otras palabras, lo que pasa en esta tierra es responsabilidad nuestra. Una vez alguien me dijo, pero pastor, ¿por dónde estuvo Dios antes de que ese violador violara a esa niña? ¿Dónde estuvo Dios? Yo le dije, Dios está donde Él siempre estuvo, en su trono. Dios siempre está donde Él siempre estuvo. Él no se ha movido de ahí. Él sigue en su trono. Sí, pero entonces ¿por qué Dios no intervino? Pero entonces ¿por qué Dios, si siendo Dios, por qué Dios no intervino? ¿O por qué Dios no hizo algo para impedir esa situación? Y yo le dije, es que hay un diablo que ha venido a matar, a robar y a destruir. Hay un enemigo que odia a la humanidad. Hay un enemigo que odia a las familias, los niños, los matrimonios, los hogares. Y el plan de él es matar, robar, destruir, traer caos, traer crisis, traer pobreza. Pero ahora Dios no nos ha dejado indefensos. Ahora yo no digo de que Dios no pudo impedir eso. Claro que Dios no pudo impedir eso, pero la Biblia dice que Dios siempre está esperando que uno se para la brecha. La Biblia dice que Dios busca intercesores que se paren entre el cielo y la tierra para interceder, pero no haya ninguno. Qué triste que Dios busque a alguien que esté intercediendo, pero no haya uno. No encuentra uno que esté intercediendo. Aleluya. Pero se da cuenta qué fácil es culpar a Dios. Qué fácil es decir, pastor, pero entonces los niños de África, ¿por qué? Porque mueren de hambre, mueren de neumonía, de muchas enfermedades. Pero ¿y por qué Dios no los alimenta? ¿Y por qué no los alimentas tú? ¿Se da cuenta cómo es fácil culpar a Dios? Es muy fácil sentar a Dios en la silla de los acusados y decirle, Señor, pero ¿tú por qué lo permitiste? ¿Cómo que por qué Dios lo permitió? Qué fácil es decir, Dios lo permitió. No, la respuesta sería, o la pregunta sería, ¿qué puerta tú le abriste a Satanás para que Satanás se metiera en tu familia? No es decir, Señor, ¿dónde estuviste tú? ¿Cómo que dónde estuvo Dios? Dios siempre estuvo en su trono. Él estuvo ahí. Aleluya. Y salen con tantas cosas, con la manera de justificarse y de hacer quedar mal a Dios. Pastor, pero yo vengo a la iglesia y no prospero. Pastor, pero vengo y prospero. Y usted hace declaraciones aquí y yo declaro que dinero viene, pero el dinero más se me va. Mi pregunta es, ¿estás administrándolo muy bien? Mi pregunta es, ¿estás siendo fiel a Dios? No, entonces, hermano, cacarea todo lo que quieras. Repite todo lo que quieras. ¿Estás trabajando? No. Pastor, yo estoy viniendo a la iglesia, pero sigo enfermo, este dolor no se va, esta enfermedad no se va, al contrario, cada día empeora más. Una pregunta, ¿qué estás haciendo o qué estás hablando en tu casa? ¿Estás tomando la Santa Comunión? ¿Estás ungiéndote con aceite? ¿O simplemente estás haciendo declaraciones de muerte? ¿O tú mismo te estás mandando a la tumba, hablando, diciendo, me duele todo el cuerpo? Pues te duele todo el cuerpo. Aleluya. ¿Se da cuenta cómo nos damos cuenta? Aleluya. Dios no te debe nada.
Dios no te debe nada. Dios ya te dio lo mejor. Entienda algo, Dios no te dio un ángel, Dios no te dio un querubín, Dios no nos dio cualquier cosa del cielo. Dios nos dio lo más preciado, Dios nos dio lo mejor del cielo. Dios nos dio a su Hijo. Dios nos dio a su Hijo para que a través de su Hijo Jesucristo tú y yo podamos alcanzar la salvación, y por medio de Jesucristo podamos reconciliarnos una vez más con Dios. Entonces quítate de tu cabeza, quítate ese pensamiento que Satanás ha puesto, haciéndote creer como que Dios a ti te debe algo. Así tú ores 8 horas al día, Dios no te debe nada. Dile a tu hermano, deja ese espíritu de víctima. Porque el que se victimiza se hace el pobrecito él. Entienda algo, el que es víctima quiere que todo el mundo le tenga lástima, quiere que todo el mundo le tenga pena. O sea, el que es víctima quiere que todo el mundo lo mire y diga: pobrecito, mira cómo sufre, pobrecito, mira lo que le está pasando. No, esa no es la actitud, el espíritu. Esa no es la actitud que tú debes tomar. Tú debes tomar una actitud de fe. Y la fe es lo que te va a llevar a vencer o a recibir tu milagro. Pero no en un estado o en un espíritu de víctima, haciéndote tú el pobrecito o la pobrecita. Es que yo sufro mucho, es que yo pasé por esto, es que yo estoy pasando esto, pastor. Entonces Dios a mí me tiene que responder. O otros van más allá: pastor, Dios me tiene que dar explicaciones. ¿Qué explicaciones te tiene que dar Dios? A mí Dios me tiene que explicar por qué estoy pasando por esto. Porque yo estoy llorando, estoy ayunando, estoy diciendo la palabra y yo no veo los resultados. No, examina tu oración. La Biblia dice: hey, examínate tú mismo. Mira cómo estás. La Biblia dice: pruébate. Mírate cómo tú estás caminando. Aleluya. Quítese ese pensamiento de sufrimiento. Pastor, es que la vida cristiana hay que sufrir, porque no basta siempre lo que dice: hay que sufrir, hay que sufrir. Yo creo en un sufrimiento, claro. Es un sufrimiento donde muchas veces somos probados, sí. Pero Dios no es que tú te quieras quedar siempre en el sufrimiento. Yo creo en un proceso. Yo creo en los procesos de Dios. Pero aún los procesos de Dios no es. La Biblia dice que Dios, la tentación no vendrá mucho más de lo que tú puedas soportar. Aún cuando somos probados y tentados, nunca la tentación va a ser más fuerte de lo que tú y yo no podamos soportarlo. Porque cuando Dios te envía la prueba, Dios espera que tú salgas vencedor de esa prueba para poder colocarte en otro nivel, para poder promocionarte. En otras palabras, la prueba o el tiempo de espera es el tiempo solamente para refinarte, para pulirte, para que Dios te pueda llevar a otro nivel de gloria, de poder, de avance, de fe, de prosperidad, de avance. Aleluya. Pero no es para quedarte dando lástima. Hoy, pastor, estoy pasando el desierto, estoy pasando mi martirio. Pues siéntete feliz entonces, porque en el desierto es donde Dios te da el maná. En el desierto es donde Dios te sostiene. ¿Sabes tú que el desierto es el mejor lugar de todo cristiano? Porque si tú me dices a mí: pastor, yo estoy pasando mi desierto, indica entonces que tú no vas a hacer nada, todo lo hace Dios. Porque el pueblo de Israel en el desierto, ellos no hacían nada. Dios los alimentaba, Dios les daba pan, Dios les daba agua. Entonces si tú estás en tu desierto, quiere decir que no vas a hacer nada, Dios lo va a hacer todo. Pastor, estoy pasando mi martirio. Porque le ponen nombres así como que martirio, mi Getsemaní, mi dolor, mi cruz, mi calvario. Pues entonces indica que si estás siendo crucificado, quiere decir que te vas a levantar en resurrección y en el poder del Espíritu Santo. Pero no es que te quedes ahí. Hay gente que dice: estoy pasando mi cruz, mi calvario, pero entonces indica que vas a resucitar. Porque Jesús no solamente pasó el martirio, la cruz y la muerte en la tumba, Él resucitó al tercer día. Quiere decir que al tercer día tú vas a resucitar. Pero pasa que llevan 3 años y sigues en tu tumba. ¿Cómo es eso?
Lleva 5 años y sigue diciendo: no, pastor, sigo en mi crucifixión. Hermano, mi Jesús solamente pasó 3 días nada más. Quiere decir que al tercer día tú vas a resucitar. Y quiere decir que tu economía va a resucitar, tu familia va a resucitar, tu salud va a resucitar. Pero si tú llevas entonces ahí mucho tiempo, quiere decir que entonces no es el desierto, no es. Y es ahí donde tú tienes que ir, donde el Espíritu Santo, y decirle: Espíritu Santo, ¿qué está pasando aquí? No como un sentido de darle explicaciones, sino que Él te ayude a entender. Y decirle: Espíritu Santo, ¿qué puerta yo le abrí a Satanás que yo no me di cuenta? Por eso la ignorancia es tu peor enemigo. ¿Sabes cuál es tu peor enemigo? No es el diablo, es la ignorancia. Es lo que tú no sabes. Lo que tú no sabes te puede destruir. Lo que tú no sabes te puede destruir. Lo que tú ignoras te puede destruir. Hay gente que dice: no es necesario. Alto. Eso que tú no sabes te puede destruir. ¿Están conmigo aquí, iglesia? ¿Están conmigo aquí? Por eso la Biblia dice: velad y orad. Mi pueblo perece porque a mi pueblo le faltó conocimiento. Aleluya. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Aleluya. Santo, Espíritu Santo, ayúdame, Señor. Cuando tú entiendes que tú estás en deuda con Dios, tú vas a entender que tú nunca vas a saber cómo pagarlo. Escúchame algo, iglesia. A ti te salvaron de 2 cosas. Dile a tu hermano: a ti te salvaron de 2 cosas. Y si tú no entiendes esto, quiere decir que entonces tú nunca vas a sentir este espíritu de deudas a Dios. Primero, a ti te salvaron del lago de fuego. Míreme aquí. Tú y yo íbamos derechito. Lo merecíamos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Tú y yo éramos merecedores del infierno, el lago de fuego, la condenación eterna. Éramos dignos merecedores. A ti te salvaron, 1, del lago de fuego. Y número 2, tú fuiste salvo de la ira de Dios. Poco se habla de eso. Poco se habla de la ira de Dios. Poco se habla del lago de fuego. Yo entiendo, porque eso no trae gente. Eso más bien espanta gente. Eso no trae gente al arrepentimiento. Eso no trae gente al cambio, a una transformación. Al contrario, fuimos salvos de esas 2 cosas. Si eso no te hace sentir a ti en deuda con Dios, yo fui salvo del infierno. Yo fui salvo del lago de fuego. Y fui salvo de la ira de Dios. ¿Sabe usted quién sí nunca va a alcanzar la salvación? Satanás. No importa cuánto Satanás se arrodille y le pida perdón a Dios, Dios ya no lo va a perdonar a él. Dios ha determinado que no lo va a perdonar a él. Por eso la ira de Dios está sobre Satanás. Él no va a ser juzgado, él ya fue juzgado. Él solamente está esperando lo que dice el Apocalipsis, y será lanzado. Él solamente le espera la condenación eterna. Por eso una de las cosas por las cuales Satanás te odia a ti, míreme aquí, Satanás solamente cometió un solo pecado. En la Biblia tú nunca le encuentras a Satanás emborrachándose, drogándose o en un prostíbulo. Satanás le tiene terror al pecado, porque Satanás sabe que el pecado produce maldición. Muéstrame un verso en la Biblia donde encuentres a Satanás fumando marihuana o acostándose con un hombre o una mujer. Es más, Judas habla que unos ángeles traspasaron su figura y ellos se acostaron, dice, con las hijas de Dios. Y ahí fue donde nacieron los gigantes. Y a esos demonios Dios los encarceló. Dice que estos principados están encarcelados en una cárcel donde ellos solamente van a ser liberados para ser juzgados y ser lanzados. Ellos traspasaron, dice, su figura, porque eran ángeles, pero se vistieron como hombres. Se transformaron. Ellos tenían una sabiduría y una ciencia para ponerse como seres humanos. Y fueron estos hombres los que tuvieron relaciones con las hijas de Dios. Y ahí fue donde nacieron los gigantes. Muéstrame un lado de la Biblia donde te encuentras a Satanás, no sé, adulterando, fornicando. Muéstrame un verso. No hay. Satanás solamente cometió un solo pecado. Uno solo. Orgullo. Y se le halló orgullo, dice, en tu corazón. ¿Sabes por qué Satanás te odia a ti y a mí? Porque Satanás no puede entender cómo tú y yo tantas veces le fallamos a Dios y Dios te sigue perdonando. ¿Cómo es posible que esa creación
te falla y tú lo sigues perdonando. Y Satanás dice, pero yo solamente te fallé una sola vez. La diferencia es que Satanás pecó en el cielo. Él pecó en la gloria de Dios. Por eso Satanás no tiene perdón. Por eso Satanás te odia con todas sus fuerzas. Satanás odia la raza humana. Satanás odia a los hijos de Dios. Satanás odia a todo hombre y mujer que le sirve a Dios. Entienda algo, lo odia. Una vez yo escuché un testimonio. Una bruja, Satanás le engañó. Y Satanás le hizo creer a ella que cuando ella muera en el infierno le iba a dar un trono. ¿Cómo es Satanás de mentiroso? Esta bruja, esta mujer anciana muere. En una historia que yo le escuché en un audio que se llama Una revelación del infierno. Ella muere y cuando va al infierno, Satanás la atormenta. Y ella le dice a Satanás, pero si tú me dijiste a mí que tú me darías un trono aquí. Y Satanás le dice, yo te engañé, yo te mentí. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Tú tienes que entender que a ti te salvaron de una condenación eterna. Entienda algo, tú no ibas al infierno por 2 años o de paseo, o ese cuento que se inventan por ahí, que al purgatorio, y que luego sales de purificación y vas para el cielo. Una vez yo le dije a alguien, si eso fuera real, entonces ¿para qué murió Jesús? Si el purgatorio o ese asunto fuera real, entonces ¿para qué mi Señor Jesús se hizo hombre, vino del cielo, murió? ¿Para qué? ¿Están conmigo aquí, iglesia? ¿Sabes qué me hace sentir en deuda? A mí me salvaron de eso. Yo iba para allá, yo allá no voy, pero ni de visita, hermano. A mí me salvaron de la ira de Dios. Esas dos cosas a mí me hace sentir que yo estoy en deuda con Él. No sé cómo pagarle. ¿Cómo le pago eso? ¿Habrá alguien atrevido en esta tierra que le diga, Dios, yo tengo cómo pagarte? Yo tengo 50 millones de dólares y con eso voy a pagar. Y el Padre Dios te va a decir, ¿tú crees que 50 millones valen la sangre de mi hijo? ¿Qué padre daría morir sus hijos por gente mala? ¿Están conmigo aquí, iglesia? Eso me hace sentir en deuda con Dios. Por eso, cuando yo le sirvo a Dios, yo le estoy demostrando a Dios que no le estoy pagando la deuda, simplemente es un acto de agradecimiento. Yo creo que esa es la razón por la cual mucha gente hoy en día le sirve a Dios. Estoy en deuda contigo, Señor. Su sacrificio, lo que Él hizo por mí en la cruz. Hoy en día, tristemente, un dolor de cabeza, la excusa perfecta ya para no ir al culto. Y voy a decirlo porque lo voy a decir. Aún no tener agua en su casa, ya es la excusa perfecta para no venir a un culto. Listo, se te salió la mugre, vino el agua, pero ¿cómo te sacas el pecado? Amén. Hoy en día mucha gente se excusa y nos excusamos diciendo, es Dios entiende, es que Dios conoce mi corazón, es que Dios sí sabía que yo quería. A veces yo me pongo a pensar esto, ¿qué hubieras hecho tú si tú hubieras nacido en los países donde hay mayor persecución a los cristianos? ¿Sabe usted que hay países donde hay una gran persecución? En estos días miré, creo que hace como 3-4 días, miré un video en donde habían asesinado a una familia cristiana. Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si tú hubieras nacido ahí? ¿Serías cristiano? Eso está pasando. Eso pasa en otros países. Qué tremendo, en otros países no matan a la gente por robar, por matar, sino por ser cristianos. ¿Qué pasaría si hubiera esa gran persecución aquí en Perú? Prohibido confesar tu fe en Jesús. Y todo aquel que diga que es de Jesús, la cárcel o la muerte. Una pregunta, ¿seguirías siendo cristiano? ¿Seguirías viniendo a la iglesia? ¿Qué pasaría si comenzara a haber una persecución y entraran a las iglesias? Mi pregunta es, ¿vendría? No responda. Porque yo sé que si yo digo, todo el mundo va a decir amén. Todo el mundo, amén, pastor. Dispuesto estoy a dar la vida por mi Señor. Si no estás dispuesto a venir a un culto, ¿cómo vas a dar la vida por tu Señor? Dispuesto estoy a dar la vida por mi Jesús. Eso es muy fácil de decirlo. Eso es muy fácil de proclamarlo. Por eso, entienda algo, decir que amar a Dios es la cosa más fácil. Decir que amamos a Dios, hermanos, eso cualquiera lo puede decir, pero una cosa es decirlo. Ahora, demuéstralo. Demuestra que amas a Dios. Ese es otro rollo, ese es otro asunto. ¿Qué pasaría si hubiera una gran persecución aquí en Perú y dictaran en el gobierno y dirían, nadie puede confesar a Jesús como su Señor? Y todo aquel que lo confiesa, cárcel, pena de muerte. ¿Cuántos Pedros aparecerían?
Tú eres de Jesús. Yo no conozco. Pero yo te vi entrando a Maranata. ¿Maranata? No, yo entré a Maratón. Pedro los negó 3 veces. Le dijeron, yo te hemos visto con el maestro. Tú has estado con él. Y Pedro, ¿yo? Hermano, con todo el corazón, los gallos, de verdad que sí. El apóstol Pablo dijo, dispuesto estoy a dar la vida por mi Señor si fuera necesario. Darías la vida por tu Señor. Shh, shh. Hermano, ¿y qué pasó? ¿Por qué no viniste al culto? Es que estaba cansado. Que yo trabajo cansado. Ok, hermano. Hermana, ¿y qué pasó? ¿Por qué no viniste al culto? Es que llegaron visitas y tuve que atenderlos. Y está dispuesto a morir por Jesús. Le preguntas al otro fulano, ¿y tú por qué no viniste al culto? Pastor, por mi barrio hace una semana que no cae agua. Antes de venir empezó a caer el agua y tuve que ahorrar agua. Ay, papito. Yo le decía a los líderes, yo ya me sé todas ya. Ya, ¿hasta dónde ya hemos llegado al punto que una vez alguien me dijo, Dios a mí me dio permiso? Eso fue lo último ya. Yo me pregunto, ¿qué Dios será? Maranata, somos deudores. Maranata, tú y yo le debemos la vida, le debemos la salvación, le debemos todo a Dios. Entienda algo, si estamos aquí sentados, podemos respirar, tienes tu familia, entienda algo, es por Él, es por su amor, es por su gracia, es porque le debes todo a Él. Aleluya. Deja de quejarte, deja de culpar, deja de buscar excusas y empieza a buscar razones para servirle a Él. Es una buena razón para empezar a ser agradecido con Dios. Lucas 7:36. ¿Están conmigo aquí, iglesia? Vamos a leerlo todos juntos, amén. Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Verso 2. Entonces, subraye eso, una mujer de la ciudad, subraye esa parte, que era pecador. ¿Qué era? ¿Qué era? Al saber que Jesús estaba en la mesa, en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Verso siguiente. Estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Dice la historia que el perfume que esta mujer echó sobre el maestro, sobre nuestro Señor Jesús, era un perfume que en ese tiempo valía el sueldo mínimo de un año. Ok, ese era el precio que valía ese perfume. ¿Cuánto alrededor? 11,000, 12,000. Lea, cuando vio esto el fariseo, subraye, quiero que entiendan bien, que le había convidado, dijo para sí o sea, el fariseo, el que estaba en su casa, dice, si fuera profeta, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca. ¿Qué es? ¿Qué era la mujer? Era una pecadora. Según dice en la historia que esta mujer era prostituta. Esta mujer creo que era María Magdalena, si no más recuerdo. Pero bueno, verso 40. Entonces respondió Jesús, le dijo, o sea, Jesús leyó el pensamiento del fariseo. Le dijo, Simón, el fariseo se llamaba Simón. Le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Acá hay una confusión. En su mente, él decía, ¿y quién es este? Y cuando Jesús le responde, di maestro. Hay gente que cuando yo le predico, en su mente dice, ¿y quién se ha querido este sinvergüenza? Pero cuando vienen me dicen, pastorcito, bendiciones, agarre esa. Hay varios Simones que a veces se vienen y en su mente dicen, ¿y este quién es? Para que me venga a decir esto. Pero cuando se despiden, papito, papá, le amo mucho, pastor, Dios le bendiga. Jesús le comienza a contar una historia. Le dice, un acreedor tenía 2 deudores. El uno tenía 500 denarios y el otro tenía 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Uno le debía 5,000 y el otro le debía 500. Pero los 2 deudores, dice, no, ellos no tenían cómo pagarle. Dice, uno le debía 500 denarios
y el otro 50. Verso 42. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le respondió, rectamente has juzgado. Verso 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual, verso 47, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados. Y aquí viene, dice, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Una pregunta, ¿cuánto tú crees que Dios te ha perdonado a ti? Poco. Entonces tú no tienes deuda con él, tú no tienes nada que agradecerle a él. La historia narra, dice, a quien se le perdona mucho, mucho ama. Pero al que se le perdonó poco, el que cree que dice, yo no miento, no robo, no le hago daño nada a nadie, Dios a mí me tiene que perdonar solamente unos cuantos pecados, lo siento contigo. En otras palabras, lo que la palabra de Dios dice, aquel que se le perdona poco, poco ama. Pero aquel que considera que mucho se le perdonó, amará mucho. ¿Sabe por qué yo le predico o por qué yo estoy aquí sirviéndole a Dios? Porque yo siento que a mi Dios me perdonó muchísimo. A mi Dios me perdonó demasiadas las veces. ¿Cuántas veces a mí Dios me ha perdonado? Entonces mi amor por Él me obliga a servirle. Mi amor por Él me obliga a obedecerle, a amarlo, a servirle, a honrarlo y a darlo todo por Él. ¿Sabe qué, Maranata? Me siento en deuda con Dios. Siento que estoy en deuda con Él. Siento que Dios ha hecho demasiado conmigo. Aleluya. Hay gente que cree que Dios les perdonó poco, por eso dan poco. Por eso cuando se trata de dar, dan poco, porque creen que Dios les perdonó poco. En otras palabras, esta gente no se siente en deuda con Dios. Esta gente cree que Dios más bien les debe a ellos. Listo, pastor, ya vine al culto. Ahora, ¿qué Dios me va a dar? Listo, pastor, ya oré. ¿Y ahora qué más sigue? A ti te perdonaron poco, por eso das poco. Cuando se trata de dar, das poco. Solo aquellas personas que creen que Dios les perdonó mucho, ellos dan mucho. Y no estoy hablando de dinero, básicamente. Dar tu tiempo, dar tu vida por Él, darle tu corazón a Él. Una pregunta, ¿qué le has dado a Dios? ¿Qué le has dado a Dios? Aquel que se le perdona poco, poco ama. Mírenme aquí, iglesia. ¿Sabes cuál es el gran problema de mucha gente? Que su amor por Dios es así. Yo no digo que son gente mala, simplemente no aman a Dios o lo aman poco. Por eso cuando se trata de hacer algo, ellos dan poco nada más. Cuando se trata de dar algo para el reino de Dios, poco. Porque ellos no se sienten en deuda con Dios. Ellos no se sienten que ellos no sienten que le deben todo a Dios. Ellos creen solamente que Dios hizo lo que tenía que hacer y ya. Y ellos solamente lo que tienen que dar es poco. Es falta de amor. Es la razón por la que oran poco, sirven poco, ofrendan poco. Todo lo que tienen que dar es poco. Tenemos una iglesia mal acostumbrada, en donde se nos ha dicho o enseñado que Dios lo va a dar todo, Dios va a hacerlo todo. ¿Y tú qué? Si amas a Dios, demuéstralo. No finjas un amor que no tienes. No finjas amar a Dios, ámalo en serio. Que tu amor no sea de palabras. Pasa de las palabras a los hechos. ¿Qué es lo que Dios quiere más que todo? Que tú lo ames. Que lo ames, es el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón. Hoy tenemos una iglesia que ama de palabras, pero a la hora de demostrarlo, solo 3, 4 o 5 son los que están. Hermanos, hay que comprar un piano para la iglesia. Solo 3 o 4 y 5 ya se me molestaron ya. Este espíritu de deuda hacia Dios te va a llevar a nunca quejarte y a nunca culpar a Dios
de nada injusto que te pase en la vida. Deja de quejarte. Deja de culpar a Dios. Ese espíritu de queja, la queja solo traerá atraso, miseria, pobreza. La queja, eso es lo que trae. El espíritu de deuda hacia Dios va a provocar que tú le sirvas, lo ames, lo busques y lo anheles. El espíritu de deuda hacia Dios te va a llevar a vivir una vida de agradecimiento y una vida de gratitud. El espíritu de deuda hacia Dios te va a llevar a que tú lo obedezcas a Dios en todo lo que Él te pida que tú hagas. Este espíritu de deuda hacia Dios te va a llevar a vivir una vida agradecida, entregada y una vida completamente rendida a Dios. Vuelve una vez más a Romanos 8:12. Así que, hermanos, deudores somos. Yo me siento en deuda con Dios. No importa todo lo que yo consiga, haga en esta tierra, nunca podré pagar, saldar su deuda. Nunca. ¿Cómo puedo pagar su sacrificio? ¿Cómo puedo pagar? ¿Cómo puedo pagar su sangre? Esto debería ser la razón por la cual tú deberías servirle. Pero cuando tú le dices, hermano, hay que servir, no tengo tiempo, no puedo. Hay que hacer esto, hermano, no puedo, pastor, no cuente conmigo. ¿Están aquí conmigo, iglesia? Si decimos que amamos a Dios, tu amor tiene que tener una evidencia de que realmente tú lo amas. Pasa de las palabras. Levanten las manos las mujeres, todas que son mujeres. Yo le voy a hacer unas preguntas a las mujeres. Mujeres, ¿verdad que a ustedes no les gustaría que le dijeran que las amen con palabras? Es muy lindo. Yo me imagino, a la mujer le gusta que le digan seguramente que las ama. Yo le digo a la mía que yo la amo. Pero ¿de qué me serviría decirle que yo la amo? ¿Cómo yo puedo decirle que la amo? Ninguna mujer aquí aceptaría un amor obligado. Ninguna mujer aceptaría un amor de un hombre solamente de palabras. Y ese hombre la maltrata, la golpea, la ofende, la daña. ¿Qué amor es ese? No, que tu amor tenga una evidencia. Que tu amor sea notorio. Si tú dices que amas a Dios, demuéstralo. Yo le he dicho a alguno de aquí, les he dicho, bueno, empieza amando a Dios viniendo temprano al culto. Simplemente eso. Ven temprano al culto, demuéstralo. No lo hagas porque yo te lo digo. No lo hagas porque el culto. Hazlo porque quieres demostrarle a Dios que tú lo amas. Y luego das el siguiente paso y luego al siguiente paso. Yo no te estoy diciendo que corras al nivel o a la velocidad que uno está quizás demostrando, porque al que más se le da, más se le pide. ¿Me dejo entender? A veces yo le digo a alguien, ora. Quizás no ores como yo oro, pero empieza orando siquiera 10, 15 minutos como tú puedas. Y demuéstrale a Dios que tú lo amas. Cuando el culto empieza a las 10 y empezamos con la intercesión y la adoración, eso no solamente es un relleno. Hay gente que dice, ya simplemente ese es el relleno del culto. No, el mejor tiempo de un culto se llama la adoración. El mejor tiempo que usted puede estar aquí es el momento cuando le cantamos y lo adoramos a Él. Ese es el mejor momento. La palabra es simplemente el postre. Pero la adoración es donde lo adoramos a Él. Amén. Yo no te digo que tú lo ames a Dios y que vayas y te tires un ayuno de 21 días y te mueras al quinto. ¿Me dejo entender? Yo no estoy diciendo, ve y ayuna como Moisés 40 días, ni yo lo he hecho. Yo nunca he ayunado 40 días. Yo lo máximo que he ayunado sin comer nada es una semana. Amén. Y ya. Imagínate que tú digas, entonces le voy a demostrar a Dios que yo lo amo y voy a ayunar 40 días. Hermano, al 10º día te van a enterrar. A mí una vez mi padre espiritual me dijo, no hagas nada que el Espíritu Santo no te mandó a hacer. Amén. ¿Están conmigo aquí? Yo siempre, ámalo a Dios, pero demuéstraselo a Él. Cuando tú hagas algo en secreto, hazlo como que, Señor, yo hago esto porque yo te amo. Yo hago esto. Entienda algo, es el Espíritu Santo el que te ve. Señor, yo hago esto. Emma, las mejores cosas se hacen en lo secreto. Y la Biblia dice que cuando tú haces algo en lo secreto, tu Padre te va a recompensar en público. Tu Padre que te ve en secreto, dice, te va a recompensar en público. Amén. Amén, iglesia.
Demuestra amando a Dios. Si tú puedes, ven a los cultos, ven más seguido. Ven un miércoles a orar, ven un viernes a la enseñanza. No te estoy diciendo ya que el próximo domingo vengas con tu falda o con tu terno ya para que sirva. Gloria a Dios si eso pasara. Gloria a Dios, yo anhelo, oro por eso, pero no empieza. Mi cambio fue radical. El mío fue de la noche a la mañana. Yo un día fui una persona y al otro día ya era otro. Y yo creo en los procesos, pero mi proceso duró 24 horas. A mí un día me dijeron, ¿qué tú quieres hacer? ¿Quieres servirle a Dios o quieres estar en el mundo? Y dije, quiero servirle a Dios y aquí me quedo. Y aquí me quedé. A mí, yo nunca me voy a olvidar de ese día. ¿Tú qué quieres? Me dijeron. O escoges a Dios o escoges el mundo. O le sirves a Dios o le sirves a Satanás. Es uno de los consejos más sabios que me dieron. Y me dijeron, para colmo, me dijeron, si escoges al diablo, me dijeron, vete al infierno con gusto. Así me dijeron. En serio, a mí me cambió eso. A mí me dijeron, si te vas a ir para mí, vete con gusto. ¿Te gustan las mujeres? Sí. ¿Por qué con una? Con todas. ¿Te gusta tomar? Sí. Todo entonces. Y muchas cosas pero me dijeron, si tú escoges a Dios, entonces sé el más santo, el que más busca a Dios y el más apasionado. Eso cambió mi vida. Esa conversación de 1 hora creo que duró, cambió mi vida. Y aquí estoy. Y no me he descarriado. Y estoy dando para adelante, conquistando una ciudad, ganando una ciudad para Dios, con un solo mensaje, aleluya. Entonces, Maranata, tú también puedes hacer la diferencia el día de hoy, aleluya. Ten este espíritu de deuda hacia Dios y piensa que tú le debes mucho a Dios. ¿Amén? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Aprendieron algo hoy? ¿Cuántos aprendieron algo hoy? Póngase de pie, por favor.